en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Vamos a terminar el capítulo, ¿sí? 20 del libro de Hechos. Para ello vamos a dar lectura del verso número 33 al 35. Hechos capítulo 20, verso número 33 al verso número 35. ¿Lo tiene? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a todos los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Si le parece bien, si leemos esa última frase que dice aquí, donde nos dice: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro ahí sentados como estemos, ¿sí? Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa noche. Nuevamente, mi Dios, Padre, te has acercado a nosotros por medio de tu palabra aquí en tu casa. Danos, Señor amado, conforme a la gracia, Señor amado, que te identifica como nuestro Padre. Danos, Señor, de tu palabra el alimento necesario para nuestras vidas. Sé propicio, oh Dios, conforme a la necesidad espiritual de cada uno de tus hijos. Así háblanos, Señor amado, y permite que también toda ligadura, toda cadena, Señor, de impiedad o toda cosa contraria, oh Dios, a tu palabra, sea disipado en esta noche por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos capítulo número 20, verso 33 al 35. Le recuerdo, mi querido hermano, que en esta porción bíblica, de acuerdo al contexto, desde el verso 17, ¿sí? Pablo había enviado a llamar a quienes, a los ancianos, amén, ya que él había decidido, ¿sí?, ya devolverse nuevamente a Jerusalén y tratar de pasar con ellos, ¿sí?, Pentecostés. Esto de alguna manera puso fin a un periodo de ministerio, sobre todo en la ciudad de Éfeso. Él, por su parte, antes de retirarse y no queriendo dejar la iglesia, sí, como muchos suelen decir, a la buena de Dios, sino dejarla bajo personas responsables, envía a llamar a los ancianos y le da ciertas pautas de cómo deben de guiar la iglesia en aquel lugar. Entre muchas cosas, dice la escritura en el verso, por favor, venga conmigo, versículo, sí, número 28, una de las recomendaciones más importantes es que se preparen para poder estar atentos, dice la Biblia, por sí mismos y también por el rebaño. Amén. Y en el verso número 29 y 30 da la alerta que habrían de ingresar o de introducirse en la iglesia del Señor, sí, lobos con apariencias de ovejas, amén, que habrían de destruir y no de perdonar al rebaño. Ahora, dicho esto, introduzcámonos por favor al versículo número 33. Pablo sigue aún alertando a los ancianos y les dice: ni plata
ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Recuerde el contexto. Pablo había mencionado de que habrían de ingresar, sí, inescrupulosos que tratarían de sacar ganancia de la iglesia. Y él por su parte, sí, pone el otro lado, por así decirlo, de la moneda como ejemplo. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es decir, si algo he querido, si algo he deseado para mí, no lo he hecho codiciando lo de otro para que ese otro me lo dé. Como cuando a veces se suele decir, a mí me pasó una experiencia muy particular. Sí, en una oportunidad yo dando clases en un seminario, en los tiempos, se podría decir, de descanso que hay de una hora a otra hora, se acercó un hermano hacia mí y me dijo, hermano, sí, el Señor me ha dicho, sí, que el reloj que tiene puesto, usted me lo va a dar a mí. Así de sencillo. Yo lo conocí al hermano, sí, no de tanto tiempo, pero poco tiempo, pero sabía más o menos, sí, por dónde iba el asunto. Y yo le dije, qué bueno que el Señor te ha dicho, porque a mí el Señor me está diciendo que no te lo dé. Entonces, le digo, vamos orando para que los señores, el tuyo y el mío, se pongan de acuerdo a ver cómo. Sí, claro que me lo decía en un tono medio de, diría yo, sí, de humor, pero sí, hay mucha gente que de la misma manera lo dice, pero con seriedad e inclusive lo demanda. Muchas veces se ha mencionado, se ha escuchado cuando personas inescrupulosas sí, se acercan a los cristianos y sí, con ingenuidad claramente por ellos, pero con astucia de parte de los otros, no solamente a solicitar cosas sí, pequeñas, sino inclusive casas, terrenos, automóviles, sí, y todo tipo de bien. Ahora, esto es importante que usted, mi amado hermano, considere por la Escritura, ya que la Biblia sí nos alerta a estar, diría yo, sí, apercibidos en razón de aquellos que de manera sí, muy astuta quieran sacar ventaja de la obra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo menciona en el verso 33 que si bien es cierto, algo ha deseado, si algo ha anhelado, miren lo que dice el verso 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, ¿a quién? Para mí, en lo personal, ¿qué ha hecho qué ha hecho este varón de Dios? Y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Cuál es, diría yo, el eje esencial a la hora de saciar nuestras necesidades en lo personal o en nuestros hogares? Sí, estas manos me han servido. Ahora, yo quiero complementar esto y voy a introducirme en este punto de una manera muy especial. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo número 3. Yo creo que este texto, por lo menos para los ociosos o los irresponsables, se lo saltan. Nunca lo leerán. Pero si hoy, si usted está aquí, hoy lo va a estudiar. Amén. ¿Cuántos ociosos hay acá? No, no lo hay. Creo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Ya lo encontró? Verso número 6. Recuerde que este estudio es progresivo. ¿Sí? Todo lo que se viene analizando del libro de Hechos, poco a poco se lo viene, sí, de alguna manera tratando de manera sistemática. Y hoy tenemos que hacer un pare y andar en esto. Verso número 6. Ahí tenía usted un prefacio en ese verso. Dice el deber, yo podría cambiarle y decir la obligación de trabajar. ¿Cuántos saben que es una obligación trabajar? Amén. Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, le dice, pero recuerde, ¿qué dice ahí? Pero
para que usted pueda ver la profundidad de ese texto, lo que viene no es una sugerencia, es un mandato. Amén. No es una sugerencia. Ay, no sé, voy a oír tu sugerencia, pero yo decidiré si trabajo o no trabajo. No, no, no. La Biblia ahí dice, pero os ordenamos. Una orden. Y esta orden no viene de otro hombre. Esta orden viene ¿de quién? De Dios. Pero os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuántos los rige ese nombre? ¿Verdad? ¿Cuántos se identifican con ese nombre? Entonces esta orden es para usted. Amén. Y para mí. Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto. ¿Qué es? Que os apartéis de todo hermano. Recuerden, no está hablando de inconversos. Está hablando del pueblo del Señor. Que te apartes o que tomes distancia de todo hermano que anda desordenadamente. Y gran recomendación. ¿Por qué? Porque si yo me junto con el desordenado, ¿qué aprenderé? Desorden. Si me junto con el ocioso, con el vago, ¿verdad? Con el que hasta para poder, sí, diría yo, utilizar el control remoto, quiere un control remoto para manejar el control remoto, ¿sí? Obviamente que si con ellos me junto, eso se me va a pegar. Amén. Ahora, la Biblia dice que con estas personas que andan desordenadamente, ahora el Señor los tiene clasificados. Para Dios ellos andan en desorden. ¿En qué andan? En desorden. Amén. Pregunto yo, ¿a qué padre o madre en casa le gusta el desorden? ¿Verdad que a nadie? A no ser que a usted le guste vivir en desorden. Yo no creo. Pero los hijos de Dios somos ordenados. Os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, ¿qué o cuál fue la enseñanza? Verso número 7. Porque vosotros mismos sabéis, viene el ejemplo, de qué manera debéis imitarnos. Es decir, voy a darte una orden, pero no una orden de palabras hacia afuera. La orden que te daré será una orden que yo mismo la he ejecutado en mi vida. Ahora, antes de avanzar, no pierda por favor Tesalonicenses, no lo pierda. Capítulo 3 estamos, verso número 7. Retroceda por favor a Hechos capítulo número 20. No pierda Tesalonicenses, que vamos de inmediato para allá. Verso número 34. ¿Ya lo encontró? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, dice el apóstol Pablo, y a los que están conmigo, es decir, a mi grupo de trabajo o a mi equipo de trabajo, ¿qué dice ahí? Estas manos me han servido. Si él tenía hambre y no tenía cómo saciar, sí, de pronto esa necesidad, no iba a tocar la puerta del vecino y decir, no, sea malito, regáleme un pan. ¿Qué hacía este hombre? Con sus manos, sí, se dedicaba a trabajar. Ahora, ¿en qué trabajaba Pablo? ¿Usted se acuerda había una parejita, un matrimonio que hacía el mismo oficio que él? ¿Cuál era? ¿Quién? Aquila y Priscila. Ellos se dedicaban a hacer tiendas, ¿sí? Ya esto ya fue motivo de estudio en su debido momento. Pablo también tenía ese oficio también. Cada vez que él veía, sí, que estaba necesitando un ingreso, él iba y con sus manos hacía estas tiendas y las vendía. Amén. Y con eso solventaba sus necesidades personales. Óigalo bien. Dice la Biblia que cuando en el verso verso número 34, si algo dice la Biblia así,
verso número 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Es decir, que si él quería comprarse algo de plata, algo de oro, algún adorno, algún qué sé yo, algún utensilio para él, alguna ropa para él, sus manos le servían para trabajar y poder saciar estas necesidades personales. Amén. Ahora, volvamos por favor, sin perder obviamente Hechos 20, Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Recuerde, Dios cuestiona, sí, enormemente cuando una persona no busca su ingreso trabajando. Amén. Dios lo cataloga como un hermano desordenado. Usted podría decirme, hermano, trabajo no hay. Ahora, yo a usted lo reto en ese sentido. En el buen sentido de la palabra de retar, no retar de pronto de minimizarlo por las palabras, no, sino más bien de confrontarlo como un reto para que busque y lo encuentre. El problema es que mucha gente quiere encontrar trabajo de altura. Sí, no hace muchos años migró mucha gente de aquí hacia muchos lugares fuera de este país. Y allá se atrevieron a hacer cosas o labores que aquí no querían hacer. Gente titulada fue a muchos países en Europa a dedicarse a la agricultura. Fueron a dedicarse, sí, a cuidar ancianos o ancianas. Fueron, amados hermanos, sí, a limpiar baños, a trapear. ¿Por qué? Porque allá sí lo pudieron hacer y aquí no. Ahora, y usted no me puede decir a mí, es que hermano, es que allá nos pagaban súper bien. Mentira. Porque así como allá ganaban en euros, también gastaban en euros. ¿Verdad? Porque esa es la moneda que allá se utiliza. Y tan mal les fue que muchos tuvieron que nuevamente venir y quedaron con una deuda terrible. Ahora, trabajo existe. El problema es que a muchos les da vergüenza trabajar. Les da vergüenza sacar de pronto una paila, unos chifles, un cortachifle y ponerse a hacer, ¿verdad?, un bolón, un café. Les da vergüenza asar un maduro y poner queso. Les da vergüenza, sí, muchas veces ir a un restaurante y decir si puede asistirle como un mesero. O ir de pronto donde una cantera para ver si puede de pronto hacer mezcla. Es decir, trabajo existe, pero la gente no quiere trabajar. Ahora, la Biblia condena la actitud, sí, ociosa de los hermanos y la cataloga como un desorden. Amén. Y la Biblia le recomienda a los que sí están en orden que no se junten con los desordenados. Amén. Eso dice el verso número 6. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que dice que anda desordenadamente. Obvio, él quiere ir corriendo a trabajar y el otro, como no tiene nada que hacer, quédate un ratito más. Claro, no tiene responsabilidad. Obvio. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Verso número 8 del mismo libro de Tesalonicenses capítulo 3. Ni comimos, óigalo bien, de balde el pan, es decir, gratuitamente el pan de nadie. Es decir, cuando no había trabajo, ellos se ganaban el pan. Esto es importante, mi amado hermano, porque la Biblia sí nos dice o sí nos anticipa para los que se dedican a la obra del Señor, también deben de comer su pan, pero no de balde, porque tienen que ganarse el pan.
Ahora, no pierda Tesalonicenses y vamos a otro texto bíblico. No lo pierda, por favor. Nos dice el Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. ¿Lo tiene? Verso 6. Ahora, lea el texto y léalo detenidamente. ¿Ya lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 9, verso 6. Un verso que a muchos cuando lo leen se le pasan de largo. ¿Ya? ¿Lo encontró? ¿Qué dice el texto? Pablo está haciendo defensa de su obra como apóstol, ¿sí? De su labor o de su trabajo como apóstol. Dice ahí, o solo yo, hace una pregunta, se la hace a la iglesia de Corintios, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho. ¿Y qué dice ahí? No dice trabajar, dice de no trabajar. Pero ¿a dónde apunta el texto? Vuelvo y lo leo. Léalo por favor conmigo. O solo yo y Bernabé. Recuerde que Bernabé y Pablo andaban juntos en la obra misionera. Luego se abrió de Bernabé. ¿Y con quién trabajaba? Con Silas. Amén. Con Silas. En el primer viaje fue con Bernabé. Pero después Bernabé, ¿con quién se quedó? Con Juan Marcos. Amén. Sí. Y Pablo escogió a Silas. Gloria a Dios. Están bien atentos. ¿Sí? Qué bueno. Verso 6. O solo yo y Bernabé, recuerde la obra que ellos tenían, no tenemos derecho ¿a qué? De no trabajar. Pero de no trabajar ¿en qué? En el caso de ellos, de no trabajar ¿en qué? De no trabajar en las cosas seculares. La Biblia dice que el que trabaja para la obra de Dios, sí, o el que anda en las cosas de Dios, no puede militar en las cosas de él, o no se puede enredar en las cosas de él, del mundo. Ahora, este pasaje bíblico tiene un precioso contexto. En el mismo libro de Corintios 9, pero más adelante, mire lo que nos dice el Señor. Verso 11. Voy a leer todo ese texto en adelante. Ponga mucha atención, por favor. Si nosotros sembramos, porque esa era la labor de ellos, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban ¿a qué? A orar por el pueblo, a predicar por el pueblo, a enseñar al pueblo, a visitar a los enfermos en medio del pueblo. ¿Sí? Es decir, estaban preocupados al 100% del pueblo del Señor. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, es decir, es mucha cosa, si cosecharemos o segaremos de vosotros, ¿qué cosa? Lo material. Ahora, ¿qué pesa más? Ya a la hora de trabajar en las cosas espirituales, ¿qué pesa más? ¿Lo espiritual o lo secular? Obviamente que lo espiritual. Sí. Lo material es algo que puede pasar, pero la obra o el trabajo espiritual es algo permanente. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Si otros participan de este derecho, es decir, que aquellos que se dedicaban a la obra disfrutaban de los beneficios materiales de esa obra, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos. Ahora, ¿qué hacía Pablo? Pablo hacía algo muy especial. Ojo, no porque no lo pudiera haber llevado a cabo. Él lo hizo para sí, una excepción. ¿Qué hizo Pablo? Lea por favor el texto muy detenidamente.
pero no hemos usado, es decir, Pablo, Bernabé o los que estaban con Pablo no habían usado ese derecho. ¿Qué derecho? Vivir también de la obra. ¿Qué dice la Biblia? No hemos usado ese derecho. ¿Por qué causa? ¿Sí? Sino que lo soportamos, dice la Biblia ahí, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora, eso había hecho una excepción, ¿quién? Pablo y su equipo de trabajo. Pero todos los otros apóstoles no. Todos los otros que estaban presidiendo la obra, no. Cada uno de ellos que se dedicaba para el servicio del altar, trabajando obviamente para la iglesia, también eran sostenidos por la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el mismo verso número 14, así también ordeno. Ahora, Pablo dice, el hecho de que yo sea para mí la excepción, no significa que los otros lo sean. Me contaban en una oportunidad, no ahora, hace mucho tiempo, que un hermano sirvió en la obra durante casi 50 años. 50 años. Entregado a la obra del Señor, trabajando sosegadamente. Pero oh sorpresa, ese varón luego de 50 años de servicio, tenía obviamente esposa, tenía familia. Sí, la iglesia vio que la edad que él ya tenía por haber servido ya no iba conforme a las demandas del pueblo. Obvio, ya era una persona anciana. Ya su fuerza había menguado, tanto la de él como la de su esposa. Y ante la necesidad de tener a alguien, diría yo, con frescura, con fuerza y vitalidad, le solicitaron al hermano que abra espacio para poner a un nuevo líder de la congregación. Perfecto, él accedió con todo amor y con mucho gusto. Pero el día que él se bajó de ese altar, hasta ese día la iglesia lo sostuvo. Hasta ese día la iglesia le brindó soporte económico. Y ese anciano se moría de hambre. Él y la anciana de su esposa. Amado hermano, el trabajo espiritual es uno de los trabajos más ingratos que puede haber. Ahora, no digo que el varón se muere de hambre. Ese anciano vive por la misericordia de Dios. Y el Señor no se olvidó de esos 50 años. La congregación sí. En un trabajo secular, obviamente, ¿qué haría una persona con 50 años de servicio? Se jubila y cogería un sueldo, ¿verdad? O un sostén hasta que se muera. Pero en la obra del Señor, este tipo de normas no se suelen contemplar. Aun cuando debieran hacerlo, las iglesias por lo general se olvidan de los que han servido fielmente en la obra del Señor. Ahora, esto simplemente fue una mera acotación de ejemplo. Pero volvamos al texto. Verso 14, Pablo decía de sí, yo no quiero ser carga para nadie, y yo y quienes están conmigo no obligamos a nadie que nos recompense por la labor. Perfecto, pero Pablo dejó establecido algo bien claro. Así también ordenó el Señor, no Pablo. ¿Quién lo ordenó? El Señor, a los que anuncian el evangelio. ¿Qué dice ahí? Que vivan del evangelio. Pero yo, aquí ya es la excepción, Pablo, de nada de esto me he aprovechado. Ahora, Pablo obviamente lo hace de una manera muy sabia y muy prudente. ¿Por qué? Porque no todos tenían ni el corazón ni el servicio de Pablo. Ahora, hago este punto aparte para que usted entienda que también es considerado como un trabajo, como una labor, la obra que se hace dentro de la casa del Señor.
Volvamos por favor a Tesalonicenses. Capítulo 3, verso número 8. Pablo sigue. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser, y me encanta este término, no ser gravosos. Ahora, un sinónimo ideal para la palabra o el término gravoso es molestoso o fastidioso. Justo el hermano llega a la 1 de la tarde. Dios le bendiga. Obvio, están sirviendo el almuerzo, pues. Llega a las 6 de la tarde. Bendiciones. ¿Verdad? 7 de la mañana. A ver. Es decir, busca, ¿sí?, de manera premeditada llegar, ¿sí?, a la hora donde sabe que están comiendo. Hay que ser prudente aún hasta en estas cosas. Eso a la hora, sí, de la labor ministerial. Pero en la parte secular, el que quiere desayunar, el que quiere almorzar, el que quiere merendar, tiene que trabajar y tiene que sustentar las necesidades si tiene responsabilidades en ese hogar. Usted no puede, sí, vivir continuamente mantenido. Usted tiene que sostener. Usted tiene, mi amado hermano, que aportar, sí, dentro, sí, de su hogar. Porque esto es lo que a Dios le agrada y Dios eso de alguna manera así lo apunta como una vida ordenada también en la parte secular. Dice la Biblia que Pablo y los suyos no fueron gravosos. De pronto está bien, ya, el hermano cayó a la hora del almuerzo, perfecto. Sí, cayó a esa hora el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Usted el primer día lo recibe con agrado y le pone pollo. Al último le pone huevo frito para ver si se va. Dice, ya, pues le iba. Y usted le dice, otra vez el pastor, ya esta hora que viene. No lo puede botar, pero ese día la comida la hace salada. ¿Verdad? Otro día, si lo ve que se acerca, las luces las apaga, todo en oscuro, como que no hay nadie. ¿Verdad? Es terrible el asunto. Pero ¿a dónde apunta el texto? Es que hay gente que sí abusa de esta situación. ¿Por qué? Porque la Escritura sí nos anticipa que esta vida de desorden es una vida, por cierto, muy común entre el pueblo. La Escritura nos menciona que no debemos de ser gravosos a ninguno de vosotros. Amén. Si usted tiene necesidad, si usted vive limitado, salga y busque un empleo digno. Amén. Vender algo no es indigno. Coger una lata, mi querido hermano, y poner sobre ella carnes y chuzos no es algo indigno. Hágalo. Yo prefiero verlo vendiendo algo, sí, que parado en una esquina contando las nubes. Amén. Si usted agarra un trapo, agarra un balde, se pone a limpiar un carro, ya tiene para el almuerzo ese día. Ya tiene para la merienda ese día. Ya tiene para el desayuno ese día. Usted tiene que entender que a Dios le encanta un pueblo que trabaje. Dios nunca llamó, y óigalo bien, Dios nunca llamó a gente ociosa para la obra. Cuando Dios fue a buscar discípulos, no se puso en las esquinas a ver quién andaba hecho de vago en una esquina rascándose la barriga para decirle, oye, ¿no quieres seguirme? El Señor se fue a las orillas de los mares para buscar gente que estaba ya trabajando en las redes, en las propias tareas, ¿sí?, de los barcos, y de ahí llamó gente. Gente que ya tenía oficio para darle más oficio. Amén. Así que si su anhelo es, ay, como estoy vago, ojalá que el Señor me llame para el ministerio, pues quédese así porque nunca lo va a llamar. Dios llama a gente que está
trabajando. Verso número 9. Nuevamente Pablo hace hincapié acerca de lo que mencionó en Corintios. Por eso leímos Corintios. No porque no tuviésemos derecho. Óigalo bien. Haga de cuenta de esto. Un abogado, ¿cobra o no cobra honorarios por su servicio? ¿Lo cobra o no lo cobra? Amén. Y si es cristiano, ¿cobra o no cobra? Claro que cobra. Ahora, si ese abogado cristiano quiere hacer de su labor una obra de misericordia y no cobrar, ¿usted cómo lo vería? Con agrado. Usted lo viera de alguna manera, diría yo, sí, lo vería bien. No le cobra la primera vez, no le cobra la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero ojo, no significa que no tenga derecho de cobrar. Que él no quiera hacer uso de ese derecho, eso es otra cosa. Ahora, hay gente que es muy gravosa aún hasta en esto. Como sabe que el hermano no le va a cobrar, sí, dice, como yo sé que no me cobra, siempre le caigo. Siempre le caigo. Ay, como no me cobra, ahí voy. Claro, el hermano por consideración dice, no, yo es que no le voy a cobrar, hermano. Sí, pero yo también por consideración no voy. ¿No le parece? O por consideración, así no me quiera cobrar, le llevo algo. Si no me quiere coger dinero, pues le compro algo. El asunto es no ser gravoso. Amén. Está bien, yo sé que en casa no me quieren coger dinero, pero por lo menos voy con un quintal de arroz y digo, aquí está el quintal. Amén. Usted tiene, mi querido hermano, tiene una gran responsabilidad, sí, a la hora de demostrar en su entorno, sí, que usted tiene que ser una persona de utilidad. Cristo nos enseñó aún de su Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja. Amén. Y Cristo se fue, ¿a qué? A estar sentado en el trono. Fue a preparar morada para nosotros. Él ahorita está tirando así, está tirando la regla ahí. La plomada. Dice, aquí va a vivir mi sierva. Dice así. Está trabajando. Ahora, la Biblia declara, volvamos por favor a Tesalonicenses 3, verso número 10. No, pero termino el 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos. ¿Por qué no quería cobrar? ¿Por qué no quería que le regalaran todo? ¿Por qué? Dice aquí, para darnos un ejemplo para que nos imitaseis. Amén. Ahora, Jesús tenía salario. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Cobraba o no cobraba? ¿Le pagaban o no le pagaban? ¿Le daban o no le daban? La Escritura menciona que unas mujeres sostenían a Jesús. Sostenían el ministerio de Jesús. Tenía un tesorero, pero se le llevaba la plata. ¿Quién era el tesorero? Judas Iscariote. Si ha leído la Biblia, si está leyendo, si ha leído los evangelios. ¿Ah? No ha leído los evangelios. A ver, vamos a leerlo. No pierda Tesalonicenses. Vayamos por un momento y veamos qué nos dice nuestro Señor. Veamos, sí, lo último primero. Aun cuando no era texto de estudio, pero vamos a verlo. A ver si lo encuentro.
Vayamos al Evangelio de Juan. Déjeme ver si lo encuentro acá. Si encontró el texto, me ayuda, por favor. Mire la historia donde a Jesús se le derrama el vaso de el perfume de alabastro. Ahí está. A ver, Mateo capítulo 26, ahí creo que está, déjeme ver. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 14 en adelante. Perdón, Mateo 26, verso 6 en adelante. 6 en adelante. Mateo 26, verso 6 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, es decir, de Jesús. Estando sentado a la mesa, ojo, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Verso número 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado, ¿qué dice ahí a quiénes? A los pobres. Verso número 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo, ¿qué dice ahí? Una buena obra. Ahora, versículo número 11. Porque siempre tendréis pobre con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Acompáñeme por favor ahora al Evangelio de Marcos. Ahí creo que hay un complemento también. Marcos capítulo 14. Perdón, Juan capítulo 12, perdón, Juan 12, verso número, sí, Juan capítulo 12, verso número 5. Ahí lo tenemos. ¿Quién era el que hizo este alboroto cuando fue a Jesús derramado este perfume? Ahí da el nombre. Juan capítulo 12, verso 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a quién dice ahí? A los pobres. Verso 6. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino, ¿por qué causa? ¿Qué hacía él con el dinero que ingresaba?
Dice la Biblia, porque él, ¿qué cosa? Era ladrón y teniendo la bolsa, es decir, teniendo la caja chica, cualquiera diría, ¿qué hacía? Sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Quién era ese? Lea el verso 4. ¿Quién era? Ahí le da el nombre y el apellido, diría yo. Es decir, su nombre y su origen. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar. Volvamos por favor rápidamente para no salirnos más de contexto. Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Verso número 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice el Señor ahí? Ahora, yo no sé cómo usted es en el hogar, pero si usted no deja para la comida, si no exija alimento, sí, a la hora del almuerzo. Si usted no dejó para el desayuno, no dejó para el almuerzo, no dejó para la merienda, mal estaría que llegue a esa hora a pedirla. Amén. La escritura menciona que si alguien no quiere trabajar, si alguien no quiere invertir su tiempo, si en esta orden, tampoco es digno de recibir el pan, sí, para sustentarse. Muchos, mi amado hermano, muchos sí, del pueblo del Señor incurren en esta falta gravísima. Aún podría yo también decir que hay padres que solapan a sus hijos, sí, manteniéndolos y no enseñándoles a dedicar, a invertir su tiempo, sí, fuera del hogar. Uy, dice, mi hijito está viendo televisión, no lo moleste. La madre solapando al hijo. Y el padre sí, cansado porque el hijo está que se avejanta en la casa y no es de utilidad para el hogar. Amén. De ahí que muchas muchachas también no saben cocinar, no saben preparar algo en el hogar. Sí, ¿por qué, mi querido hermano? Porque las mismas madres no les enseñan a trabajar. Ay, hermana, yo no puedo ser cocinera porque ni una papa sé pelar. ¿Cuántas saben pelar papa por acá? ¿Ah? ¿Sabe o no sabe pelar papa? Deberían. ¿Sí? Oye, es que estas cosas parecen mentiras, pero agravan nuestra situación. En casa puede estar la refrigeradora llena, el anaquel puede estar lleno de comida, obviamente que no está preparada. Pero el vago, el ocioso, el que no está acostumbrado a hacer nada, sí, se morirá de hambre teniendo crudo todos los vegetales ahí. Tiene una fruta, pero como no la quiere pelar, dice, no hay jugo. Y reclama que no va a haber algo de tomar. Agua es lo que te puedo estar dando. ¿Sí? Amado hermano, tiene el arroz en el quintal, pero no sabe ponerlo en la olla. Está el verde. Está de pronto, diría yo, el pescado, pero claro, todo en crudo. Pero como no quiere pelar, no quiere ensuciarse, no quiere oler mal, sí, no come. Dice, es que mi mamá no ha venido todavía. Y la madre tiene que venir con la lengua afuera, 2, 3 de la tarde, de pronto si está atareada, recién a preparar el almuerzo. Y los muchachos, bravos, porque se tienen que ir de pronto al colegio, y van sin comer. Ay, mi mamá es vaga, dice. La Biblia es clara en ese sentido. Léalo por favor conmigo el verso 10, léala conmigo la parte final. Si alguno, ¿qué dice? Tragando grueso, no importa. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Verso 11. Ahora, ¿por qué fue esta instrucción? ¿Por qué? Tiene una razón de ser. Pablo la da a conocer en el verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros, miren que le estaba hablando a la iglesia, de entre vosotros
Andan, otra vez aparece ese término, andan desordenadamente, no trabajando en nada. Es decir, hay que trabajar en algo. Amén. La Biblia nos recomienda, nos empuja a trabajar en algo. Si no podemos, mi amado hermano, estar cruzado de brazos en una esquina y decir, no hay trabajo, no hay nada que hacer. Sí hay, amado hermano, que hacer. Pídale el par de zapatos a su vecino y al vecino no quiere que le limpie los zapatos y se gana el plato de comida ese día. Sí hay que hacer, amado hermano. El problema es que la gente no quiere trabajar. Bien usted puede coger, como escuchaba el otro día en un testimonio, bien usted puede coger un balde, ir a comprar $1 de pescado allá por la Caraguay de pronto. Sí, y ir con su balde y un cuchillito, ir vendiendo por las calles pescado. Ay, ¿qué dirán si me ven con un balde? Vaya fuera de allá donde venden cemento, ahí lo contratan y rapidito. Así, ¿para qué? Para estibar. Ay, hermano, yo no nací para eso. O sea, naciste para vago. Para eso sí naciste, pero no para trabajar. Jóvenes que no trabajan en nada, se aventajan, se van envejeciendo, queriendo usar bien el término, envejeciendo en las casas. No pueden coger una tina de ropa, no quiere que le lave. Es preferible, usted, mire, amado hermano, nuestra sociedad está llena de todo esto. La gente se ha acostumbrado a extender la mano, a que le regalen dinero, pero no a ganarse el dinero. Sí, es necesario entender, mi querido hermano, que trabajo existe. Hay muchas formas de obtener dinero, pero no con la comodidad que usted quiere recibirlo. A veces las paisanitas pasan por la ciudadela. Regale. Digo, ven que tengo una tina de ropa sucia, venga a lavar. Uy, bendito, ¿qué me habrá dicho? No lo sé, pero algo me dijo. No eran lenguas, se lo aseguro. Me encanta la gente cuando busca trabajo, me encanta. Cerca de mi casa hay una señora paisanita, sí, yo soy de origen serrano, por cierto. Y donde ella va gente a trabajar. Va una señora, tendrá, digo yo, unos 65 a 70 años. Ella se sienta al lado de la paisana, sí, pide el costal de habas y se pone a pelarlas. Y se las separa en una funda. Ella ahí se gana diría yo, un sustento y se gana el almuerzo de ese día. Pelan cebollas. Amado hermano, el que quiere trabajar va a encontrar trabajo. Ahora, si usted quiere que el trabajo vaya y le golpee a la casa o que lo saque de la cama, eso es otra cosa. Eso no va a suceder. La escritura nos dice en el verso número 11, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Verdad? Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino, obvio, como no trabajan, tienen que dedicarse a algo. ¿A qué se dedican? La Biblia lo dice, entremetiéndose en lo ajeno. Es decir, que son causa de problemas. Un ocioso será causa de problemas. Tras que no trabaja, sí, fregando, fastidiando al que sí trabaja. No te vayas, quédate que está chévere, dice. No, que ya me voy a sentar. No, un ratito más. O simplemente pasa metido de casa en casa, fastidiando. Sí, nosotros tenemos un dicho muy común. Si no ayudas a limpiar, tampoco ayudes a ensuciar. ¿Verdad que sí? Usted tiene que entender, mi querido hermano, que el trabajo, como dicen en términos generales, dignifica al hombre. El trabajo es un aporte no solamente para la sociedad, sino también para la iglesia del Señor. Usted edifica el cuerpo de Cristo cuando trabaja. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Venga, por favor, no pierda Tesalonicenses 3. Acompáñeme otra vez al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y terminemos esta parte. Hechos 20. Verso número 35.
que es hasta donde le dimos lectura. En todo os he enseñado que trabajando así, es decir, así como yo lo he hecho, se debe, mire, aquí está el beneficio para el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa cuando uno trabaja? Cuando uno trabaja en el bolsillo siempre va a haber dinero, ¿verdad? Cuando uno trabaja siempre va a haber algo de dinero en el bolsillo. No digo, sí, de pronto cantidades exuberantes, pero nunca le faltará algo en el bolsillo. ¿Qué dice la Biblia? En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Si tú trabajas, podrás meterte la mano al bolsillo y decir, toma, cómprate un pan. Amén. Y aprovechando, sí, podrás ir a la tienda a comprar una fundita de fideo y venir a regalar. ¿Para qué? Para la canasta de amor. Vas a edificar el cuerpo de Cristo. La Biblia lo declara, ¿sí? Versículo número 35. Así se debe ayudar a los necesitados y recordar. Parece que estas viejas, diría yo, ordenanzas de Jesús como que se están quedando en el olvido. Y no se puede quedar en el olvido una palabra tan importante. ¿Cuál? Más bienaventurado es dar que recibir. Pero para poder dar hay que trabajar. Y para que el otro reciba, tú tienes que haber hecho tu previa labor de trabajo. Concluyendo en Tesalonicenses 3, verso número 12. ¿Cuál es la recomendación final para los desordenados? A los tales mandamos, mire, otra vez el mandato. Mandamos y exhortamos, es decir, y les llamamos la atención. ¿A quiénes? A los ociosos. Mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando, no dice ahí, ya trabajé ¿cuánto? Media hora. Trabajando sosegadamente, es decir, de manera continua. Ay, trabajo un mes, descanso 11 meses. Ay, hermano, ya trabajé un día y los otros 6, no, es que eso ya no se trabaja. Hay que trabajar y trabajar sosegadamente, con continuidad. Hay gente, mi querido hermano, es penoso, pero hay gente que trabajo sí tiene. Pero es tan vago que lo han botado como de 30 trabajos. No dura. Y no porque no quiere, no porque no haya como trabajar, hay como trabajar, sino que no está acostumbrado a qué cosa, al desgaste, así, a la continuidad, a la demanda. Ay, hermano, es que es fregado. Yo sé que es fregado, pero la Biblia dice que cuando uno tiene un patrón fregado o difícil, debemos de servirle, sí, mejor todavía. Porque de esa manera vamos a adornar el Evangelio de Cristo. La Biblia dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman, ¿qué cosa? Como en el colegio. En el colegio si alguien lleva un pastel se fregó, toditos le caen encima, ¿verdad? Uno come hasta en el baño, así. Porque si usted sale, marchó el pastel. Dice la Biblia, coman, ¿qué cosa? Su propio pan. No el pan de tu hermano. ¿Sí? No mermes, ¿sí?, ante la necesidad dura de tu hermano. No seas tú una carga para él, sé un alivio para él. Es decir, si no vas a aportar, tampoco no le quites. ¿No te parece? La Biblia declara, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Trabajando. Ay, hermano, yo pensé que era solamente aquí esta noche, era puro espiritual nada más, nada de trabajo. Amado hermano, la Biblia nos manda a trabajar. La Biblia nos manda, sí, a hacer con nuestras manos lo que bien pudiera estar a nuestro alcance. Usted no va a perder
su apellido, no va a perder su popularidad, no va a perder su calidad de hijo de Dios si trabaja aún en algo que pudiera ser repugnante. Ay, hermano, yo que voy a estar de pronto, dirían, no, ay, hermano, ahí quindado en un carro de Puerto Limpio. Pues eso es un trabajo. Amén. Eso es un trabajo. Es preferible, mi amado hermano, hacerlo y ganar su diario que no hacerlo y estar como una carga. Usted tiene responsabilidades. Usted tiene en Dios una ordenanza y tenemos en Dios que cumplirla. Amén. Y seremos de utilidad para el cuerpo de Cristo. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Amén.